Hoy quiero entregarte la palabra que me dio el Señor en la madrugada. Fue una noche corta para muchos porque acabamos tarde aquí ayer. Acabamos como a las 12 y un minuto salí por esa puerta. Y a las 1:11 me acosté. A las 6 de la mañana ya estaba de pie. Y el Señor me lleva la palabra que está en el Evangelio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Voy a estar compartiéndote la palabra del Señor del verso 1 al 3. Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 1 al 3. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y voy a ministrarte bajo el título Solo una condición. Solo una condición. Esta palabra que hoy vas a escuchar tiene la peculiaridad, después que es escuchada, después que es predicada, de hacer en ti lo que tú le permitas hacer. Yo puedo entregarte el mensaje, pero el mensaje sin nadie que lo reciba es nada en tu vida. ¿Qué es recibir el mensaje? Es aplicarlo a nuestras vidas, entender el cambio en nuestros corazones. De Hechos, capítulo 6, verso 1 a 3, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de mal testimonio. ¿De qué? De buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana y llénanos con esa presencia tuya, hermosa y poderosa. Padre, arranca, quita, destruye toda obra que el enemigo haya querido levantar, todo altar pagano en nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Jesús lo destruimos. La sangre de Cristo, la sangre preciosa que nos liberó en esta hora, la clamamos sobre nuestras vidas para ser llenos de tu palabra y llenos de tu presencia. En el maravilloso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando usted lee esta historia, los que hemos leído el libro de los Hechos, podemos recordar que lo que estamos leyendo fueron los comienzos de la iglesia, aquella iglesia primitiva, aquella iglesia cristiana, donde los primeros cristianos se levantaron en Antioquía. Allí fueron levantados y fueron nombrados como cristianos. Ser cristiano, iglesia, encierra un cúmulo de actitudes de parte nuestra y de principios y de testimonios que si no los ponemos en práctica o los modelamos en nuestras vidas, no podríamos llamarnos cristianos. Aquella iglesia aquella iglesia naciente que estaba allí en aquel lugar, comenzó como todo ministerio, como toda obra que comienza con problemas. Nadie puede decirle que no ha tropezado, que no ha fallado tomando alguna decisión. Nosotros mismos, cuando comenzamos este ministerio, dañamos personas, impusimos cosas que hoy, a través del Espíritu y por la bendición de tenerlo y de escuchar su voz, nos ha demostrado que hay cosas que no puedes imponer. Mira, nadie puede dar lo que no tiene. Tú no puedes exigirle a una persona algo que tú estás haciendo por una madurez espiritual, pero esa persona no está en ese nivel todavía. Pero no está no porque no pueda, sino porque no ha querido entrar. No ha querido llegar. Usted no se gradúa si no va a la escuela, si no pasa los exámenes. Pero la convocatoria está abierta para todos. Y esta es la historia del surgimiento de la iglesia primitiva, la iglesia a la que usted y yo pertenecemos. Pero junto con el surgimiento también es la historia de la forma en que la iglesia se comenzó a organizar, de la forma que la iglesia comenzó a hacer, a tratar de llevar estrategia para que funcionara, para que el orden del culto fluyera, para que esta organización permitiera que todo se hiciera
organizadamente, porque ¿cuántos saben que le servimos a un Dios de orden? Dios no es Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Mire los cielos, la tierra, mire los animales, los mares, mire la creación, a ver si Dios no es un Dios de orden. Él no puso los hipopótamos, los peces encima de la tierra ni a volar. Él puso los peces en el agua, los pájaros en el aire, los animales en la tierra. Dios es un Dios de orden. Dios es grande y es poderoso. Pero también este surgimiento de la iglesia sirvió para aquella creciente y naciente iglesia comenzar a tener las asignaciones ministeriales que les correspondían. Asignaciones ministeriales. Anoche tuvimos un tiempo hermoso aquí, los hermanos. Celebramos a Jesús. Celebramos a Jesús en medio nuestro, a esa promesa del Padre, a ese Emmanuel, que el Padre nos prometió y nos entregó. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo funcionó, ¿sí o no? Todo fluyó, ¿sí o no? Y todo se hizo porque todo estuvo organizado. Si no hubiera estado organizado, no hubiera fluido, no hubiera salido bien, no hubiera esa organización. Pero cuando todos los hermanos comenzaron a llegar, ya todo estaba preparado. ¿Le cuento algo? Ya todo lo teníamos organizado, adornado, preparado. Y a las 5 de la tarde nos acordamos que no teníamos luz afuera. Imagínense ustedes cómo ponemos debajo de una carpa luces a las 5 de la tarde con los hermanos invitados a las 7. Menos mal que estábamos aquí. Rápido me fui para Hondipo, compré unas luces, llegué a la hora, estaba aquí, puse las luces, que me tomó 20 minutos poner las luces prácticamente. Pusimos las luces y pusimos la otra luz. Luces, cámara, acción. Ya está el tiempo. Son cosas que pasan. Pero si no hubiéramos estado ahí, ¿qué hubieran hecho las damas que estaban? Las hermanas, los sugieres que estaban ayudando. Imagínense, nadie, ni yo me había acordado que no teníamos luz. Porque estábamos preparando todo y a la luz del día nos acompañaba. Y cuando tú tienes algo, te olvidas de él. Cuando no lo tienes, te acuerdas. Pero gracias que el Espíritu me alumbró y me dijo, wow, aquí no hay luz. Porque tenemos un farol, pero el farol está debajo de la carpa. Encima de la carpa. Lo tapamos. Pero aparte eso no es suficiente luz. Pero Dios proveyó. Y Dios permitió que tuviéramos las luces. Fue ese corre, ok. Pero fue esa organización la que permitió que fluyera todo. Y todo se hiciera de esa forma. ¿Y sabes por qué se hizo? Porque había compromiso. Porque había un sentido de pertenencia. Queríamos hacer eso porque lo hacíamos para no quedar mal a Dios. No que Él quedara mal, sino nosotros no quedar mal con Él. Hacer las cosas, teníamos ese compromiso de que todo fluyera y todo funcionara. Por eso nos movimos, por eso Milady vino desde la 1 de la tarde y no se fue más hasta las 12 de la noche. Así como vino, se quedó. Muchos llegaron fresquitos, con perfume. Y era el día de su cumpleaños. Eso tiene pago de parte de Dios. Y grande. Esos sacrificios, esas lágrimas caen al piso, pero sirven de abono para lo que Dios va a levantar en tu vida. ¿En cuántos lugares llovió anoche? Oiga, anoche fue un diluvio. Y nosotros preparamos la carpa prácticamente lloviendo y orándole al Señor. Y bueno, atamos los cielos, cancelamos y Josué y la palabra para allá y para acá. Y Señor, tú contienes la lluvia. Y a la hora de la actividad no había lluvia, no había nada. El tiempo especial, como si Dios hubiera contenido el cielo para que sus hijos celebraran. Y cuando salimos de aquí, que llegamos a mi casa, empezaron las primeras lluvias. Y yo dije, Señor, ¿será posible esto? Pero no cualquier lluvia. Llovió toda la noche fuerte, torrencialmente. Y yo sentí así como literalmente el Espíritu me decía que Dios había retenido el agua para que sus hijos celebraran. Y todo eso que cayó fue porque yo decía, dale, no, sigan adorándome, que ellas hacen mi voluntad. Yo estoy seguro que sí lo hizo. Seguro. Porque todo el día se lo mantuvo así. Pero cuando sus hijos estuvieron aquí, todo se arregló. Cuando una iglesia clama, Dios siempre escucha al justo. Nunca lo olvide. Hechos capítulo 6 nos habla. Y nos dice que crecía el número de discípulos en aquella iglesia naciente.
Claro, hubieron algunos problemitas, era normal. Nosotros tuvimos muchos problemas, iglesia, muchos problemas. Pero llegó un momento donde aquellos que estaban encargados de, por razones ministeriales, de dirigir, de ministrar la presencia de Dios, no solo estaban haciendo eso, estaban haciendo o estaban fluyendo en áreas que podían ser designadas a otras personas y no habían sido asignadas a hoy, hasta ese momento. Y se reunieron y tomaron consejo y dijeron: no está bien que nosotros ministremos la palabra y atendamos las mesas. No está bien. Por eso hoy en día hay una parte que muchos ministerios no entienden, principalmente aquellos ministerios que son muy religiosos. Cuando Dios llama a una persona, en este caso quizás a un pastor o alguien que tenga un ministerio marcado, donde el compromiso con el reino tiene tal magnitud que esa persona necesita quizás darle el 100% de su tiempo al Señor, es imposible que esa persona pueda trabajar. No está bien. Quiero decirle, cuando yo no era pastor, este testimonio lo he dado varias veces, yo levantaba mi dedo acusador y yo señalaba a pastores, a ministros competentes del nuevo pacto. Y yo decía: ¿por qué recibes salario si tú puedes trabajar? ¿Por qué recibes si tú? Y señalaba, y el dedo acusador mío estaba ahí hasta que fui pastor. Yo trabajo. Yo no tengo nada de la iglesia de salario. Las bendiciones a mí me las entrega Dios directamente. Pero hoy puedo decirle con toda seguridad, con toda certeza y con toda verdad, que si usted quiere entregarle 100% de su vida, de su comunión con Dios, al pueblo de Dios, usted no puede trabajar con el mundo. No puede. Mire, una actividad como la de ayer, tan simple, de un ratico, llevó una semana de preparación. Llevó días de andar para aquí y para allá buscando y comprando cosas. Y no se encuentra en cualquier tienda en tiempos de COVID. Las laticas de calentar la comida no las había en todos los lados. No habían. Yo tuve que encargarla por Amazon a última hora. Y menos mal que llegaron. Y todo eso llevaba sacrificio, y los huevos y que el merengue, que aquí para allá y para allá, para que todo fluyera y saliera. Lleva días. Imagínense cuando es una conferencia de mujeres, conferencia de caballeros. Imagínense cualquier actividad. Usted no se imagina el tiempo que eso lleva. No puede una persona trabajar, hermano. Necesita días para decorar, días para envolver, días planificando, buscando pañuelitos. Vete para el dólar, vete para aquí, vete para allá. Mi esposa pierde los pies y está la vida casi cada vez que viene una celebración de eso. Pero un siervo que quiera servirle a Dios bien, no le puede servir a dos señores. Créame, no le puede servir a dos señores. Yo hago maravillas para tratar de llevar una palabra al pueblo, una palabra de Dios que les edifique a ustedes. Pero créame que uno siente en su interior, en su espíritu, hay una guerra entre la carne y el espíritu. Porque uno tiene que seguir trabajando, tiene que seguir lidiando con el mundo, lidiando con el pecado, con las personas, con las cosas. Y eso te roba tiempo, lo que tú no te imaginas. Eso muchas veces te saca de la comunión de Dios o con Dios. Y tú te das cuenta constantemente que tú estás operando ya en un ámbito al cual no fuiste llamado. Lo haces por necesidad, ya no por llamado. Yo le oro a Dios que un día yo pueda servirle al Señor al 100%. Para despreocuparme de todo. Y Dios fue creando algunas condiciones a mi alrededor para que eso suceda. Pero cuando estén todas las condiciones, o casi todas reunidas, ese paso lo tomaré sin duda alguna. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Esa palabra lleva mucha sabiduría, está cargada de sabiduría. No es justo porque tú no puedes servirle a Dios cansado. Tú no puedes servirle a Dios con preocupaciones mundanas. Tú no puedes servirle a Dios por necesidades. Tú no puedes servirle a Dios por situaciones. Tú tienes que servirle a Dios con la mente despejada, conectada con el Espíritu, buscando la voz del Espíritu para poner tu oído en el cielo y tu lengua, tu boca, todo tu ser aquí en la tierra. Por eso es que esa palabra salió de estos discípulos. Una de las problemáticas más grandes que enfrentan muchos ministerios en este día, ahora, en este mismo siglo, no está en si buscamos y si encontramos un local para reunión, porque esa puerta la abre Dios. No está en si compramos silla, dónde compramos la silla, los equipos. Aquí con dinero se compra todo. La mayor problemática que enfrentan las iglesias, créame, se lo digo de corazón, en este día,
está en el entendimiento de que cada uno de sus integrantes conozca, sepa, reconozca y entienda la función como discípulo. Hay iglesias que lo tienen todo y no tienen nada. Tienen una religión, tienen un ir y venir de personas, tienen un tiempo, encierran a Dios en una cápsula de tiempo. Dios no se puede encerrar en una cápsula de tiempo. Sí es verdad que hay que tener organización, sí es verdad que hay que tener un orden, pero tú no le puedes decir al Espíritu, tienes 12 minutos. Tú no le puedes decir al Espíritu, no puedes irte por esta línea. Tú tienes que decir al Espíritu, nada más que habla de esto. Cuando el Espíritu te ayuda, usted puede hablar hasta de 3 temas en la misma prédica, y cuando el pueblo se va, sabe de qué tú hablaste. Sabe de qué tú hablaste. Porque el Espíritu se ocupa de sembrar esa palabra en tu espíritu. Por eso quiero decirte que Dios quiere construir su casa para que todos nosotros seamos más fuertes juntos. Dios quiere construir su casa para que todos nosotros, cada uno de nosotros, podamos ser fuertes y sabios. Dios quiere construir su casa para que las puertas del infierno no prevalezcan contra su iglesia. Dios quiere construir su casa para que cada uno de nosotros seamos libres en nuestra mente y en nuestra alma. Dios quiere construirla. Ahora, ¿cómo Dios construye una casa? No es con materiales, no es con cemento, no es con bloques, no es con cabillas. ¿Cómo Dios construye una iglesia? ¿Cómo Dios construye un ministerio? ¿Cómo Dios lo hace? Anoche yo le pedí al Señor con la palabra y me decía, es que la palabra es esta. Anoche viste a los siervos, anoche viste a los sugieres, anoche viste a los ayudantes, anoche viste a mis hijos trabajando. La palabra es esta. ¿Cómo yo construyo un ministerio? ¿Cómo yo dedico o pongo en el corazón de un hombre y una mujer dedicación, amor, compromiso? ¿Cómo? Eso es lo que más trabajo le cuesta al Señor hacer en nuestra vida. No es traerte. Porque muchos vienen y no se comprometen. No es que hayas llegado lo que te identifica como cristiano. Es cuando llegas lo que buscas y lo que te llevas lo que te identifica como cristiano. Porque muchos llegan y se van como si no hubieran venido. Muchos llegan a escuchar una palabra, pero otros llegan a escucharla, a retenerla y a aplicarla. Muchos llegan a adorar, pero otros llegan y ya ni adoran, solo a escuchar la palabra. Y cuando sucede esto en la iglesia del libro de los Hechos, ellos decidieron escoger a 7 hombres. Entre esos estaban Esteban, Felipe y habían 5 más. Y la pregunta es, ¿cómo Dios construye su casa? Porque ellos, ¿qué estaban buscando en esos hombres? ¿Que cantaran bien? ¿Qué estaban buscando en aquellos hombres que conocieran la palabra? ¿Qué estaban buscando en aquellos hombres que tuvieran experiencia en los negocios, que hablaran bien, que conocieran la ciudad, que tuvieran relaciones, que fueran hombres de experiencia o de influencia? No. La Biblia dice, escojan entre ustedes a 7 hombres que estén llenos, a 7 hombres que estén llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Pero dijo, a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ellos no estaban buscando personas que tuvieran influencia, relaciones, personas adineradas. No, esa no fue la exigencia de parte de Dios, sino personas con un testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto es importante conocerlo, porque esto nos da una medida de lo que Dios quiere usar y qué requisitos Él exige para servirle a Él. No era cualquiera, había una necesidad en la iglesia. Si cada vez que hay una necesidad en esta iglesia y necesitamos un pianista, yo subo el primero que entra por ahí, hermano. Necesitamos un mujer y ponemos el primero que levanta, hermano. Mire, ya me ha pasado y he quedado mal con el Señor. Hay una necesidad que cubrir, pero no se puede cubrir con cualquier persona, porque hay mucha emoción muchas veces en el corazón de las personas. Hay personas, y es normal que pase muchas veces, apenas conocemos el Evangelio, nos queremos conocer y comer el Evangelio. Nos queremos, queremos bajar al pastor y subir nosotros. ¿Te entiende lo que quiero decir?
Dales un tiempo. El oro se prueba en el fuego. Dales un tiempo. Espera a ver si cuando tú los confrontes, si cuando tú los pongas a servir hoy, mañana y pasado en el mismo área o en el mismo lugar, no protestan. Dales un tiempo a ver si la palabra la reciben o la rechazan. Dales un tiempo a ver si ellos vienen a recibir la palabra o vienen a confrontar la palabra. Dales un tiempo a ver si abrazan el Espíritu de Dios en la casa. A ver si se meten en la organización de la iglesia. A ver si se meten en el mismo espíritu. A ver si fluyen con la casa. A ver si son parte de la casa. Yo siempre he entendido que un cristiano no pertenece a cualquier iglesia. Porque la Biblia dice, y os daré pastores conforme a mi corazón. Dios conoce la exigencia, Dios conoce la necesidad de tu vida. Y Dios conoce el ministerio porque Él te lo da. Y por causa del ministerio, por el plan y el propósito que tiene marcado en tu vida, para tu vida, Él te asigna un ministerio, el cual Él va a completar un área contigo. Por eso Él no te asigna. Ahora, la casa está llena de profetas. Es difícil que Dios añada un profeta más, cuando en el otro ministerio necesitamos profetas. La casa está llena de maestros. Difícilmente Dios añade un maestro más, cuando en el otro ministerio necesitamos maestros. Dios es un Dios de orden. Por ejemplo, cuando hablamos de diezmos y ofrendas, usted debe entender esto. Se lo digo de corazón. Dios asigna a una persona un ministerio para que esa persona soporte el ministerio. Ayude con sus diezmos y sus ofrendas. El ministerio. Porque es la casa donde Dios lo envía. Es como que Dios te envía a un campismo o te envía a un campamento y te dice, te voy a mandar a este lugar. Ahí vas a vivir. Ahí vas a estar. Ahí vas a comer. Ahí te van a enseñar. Ahí vas a crecer. Ahí vas. Y usted entra y con la misma forma que entra usted sale. No se preocupa por nada ni nada. Así asigna Dios los ministerios, pero también lo asigna a usted para que usted sea parte en el ministerio. Y esa es una de las formas de ser parte en el ministerio. Muchas personas han oído eso, saben eso, pero no lo aplican. Porque todavía su Dios no es el Dios de los cielos, sino el Dios que no está en el corazón de carne, sino en el corazón de piedra. Es el Dios del dinero. Y el día que usted vea eso como el dinero como un medio, usted va a pensar diferente y no va a dejarse manejar por él. Nunca va a ser esclavo de él. Yo siempre he entendido que mientras más doy, más recibo. Siempre lo he entendido. Y escogieron a Felipe, a Esteban y a 5 más. Estos hombres no eran hombres quizás capacitados. Quizás ellos no habían pasado una universidad o tenían un diploma. No. Estos hombres, cuando usted lee la vida de ellos, usted puede ver que estos hombres ayudaban en las actividades cotidianas de la iglesia. Escuche esto. Escuche quiénes son los que son de testimonio, los que son llenos del Espíritu Santo. Escuche quiénes son aquellos que tienen ese espíritu de sabiduría. Dice que ellos ayudaban en la cotidianidad de la iglesia. Ellos traían, por ejemplo, agua del pozo y lo daban a los otros creyentes, los ayudaban. Ellos sostenían las manos de los hijos de los amigos y hablaban con ellos, visitaban al enfermo. Ellos enseñaban, ellos iban a las casas de las personas cuando ellas estaban desanimadas, porque estos hombres eran amigos de Dios. Esos son los hombres que escogieron. Cuando hablo de hombres, entiéndase mujer también, porque la Biblia dice varón y hembra los hizo el Señor. Varón y varona. Entiéndase que aquellos que están llenos del Espíritu Santo son los que sirven. Aquellos que tienen un buen testimonio, porque el testimonio es importantísimo para servirle a Dios. Exigencia, un buen testimonio delante de los hombres y delante de Dios. Exigencia, que sean llenos, que estén llenos del Espíritu Santo. Exigencia, que esté sobre ellos el espíritu de sabiduría. Porque Dios no va a poner a nadie en un ministerio a servirle si no toma buenas decisiones. Dios no va a poner a nadie en un ministerio a servirle si el testimonio deja mucho que desear. Dios no va a poner a nadie que no tenga la llenura del Espíritu Santo, porque no podrá dar nada. No podrá intuir, no podrá accionar bajo el plan de Dios, sino bajo el plan del hombre. Es más, no ministrará nunca
desde la unción, sino desde el llamado. Entonces necesita tener estas condiciones. Mateo 16:24 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 10:37 al 38 nos dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, entienda esto, dura es esta palabra, pero recíbala. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 3 veces dijo: no es digno de mí. En otras palabras, se lo voy a explicar a lo cubano. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo es, leyéndolo por arribita, dice: a menos que usted no lo abandone todo, usted no puede ser mi discípulo. ¿Qué te parece? Está diciéndote: si tú amas a tu padre y a tu madre y a tus hijos más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Si tú amas al mundo y amas las cosas del mundo, usted no es mi amigo. Usted no puede ser mi discípulo. Y si no eres su amigo y amas el mundo, te constituyes enemigo de Dios. Y Jesús está dando esa palabra. Pero la palabra que acabamos de leer dice: 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿A quienes el Señor les va a entregar el trabajo? A los que sean de testimonio, a los que sean llenos del Espíritu Santo, a los que tengan sabiduría, iglesia. Por eso no piense, sí, Dios te quiere usar, pero no piense que Dios no te va a usar en un área importante de un privilegio altísimo si no te llenas de Él, si no buscas de Él, si no hay en tu vida un buen testimonio. No te va a usar. Podrás abrir la puerta, podrás ayudar con las cosas, podrás venir y vaquear. No hay problemas para eso. Pero ya ministrar desde un altar, ministrar desde un lugar donde la presencia de Dios se derrama sobre el pueblo. Dios no quiere que tú ministres pecado, sino santidad. Sino santidad. Yo le exijo mucho al grupo de alabanza y ellos lo saben. Ahí tenemos una sola pianista. Pero si mañana se le tuerce un pie, no digo en la parte física, ¿te entiendes? Sino si mañana se sale del camino, ella tiene que ser confrontada, corregida. Y muchas veces tenemos que sentarnos. Nosotros no podemos darnos el lujo de fallarle a Dios. Le podemos fallar, sí, porque la carne nos puede dominar. Por eso es tan importante llenarse del Espíritu Santo, para cuando usted vea los dardos del enemigo no puedan hacer efecto en ti. Por eso es tan importante llenarse del Espíritu Santo, para no caer, para no sucumbir delante de las tentaciones de Satanás. Porque el que sucumbe, el que cae delante de las tentaciones, le falla a Dios, no al hombre. 3 requisitos: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. A ellos encargaremos este trabajo. Y mire que el trabajo que les estaba dando era el de ayudar a las mesas. Ayudando a las mesas. Y mira los requisitos. Imagínate si quieres fluir en un ministerio de bendición. Ayudando en las mesas y mira los requisitos. Por eso nosotros no podemos poner a contar la ofrenda a cualquier persona. Tiene que tener testimonio. Tiene que tener santidad en su vida. Tiene que tener la llenura del Espíritu Santo. Y usted dice: ¿pero qué tiene que ver la ofrenda? Tiene que ver mucho. Porque la persona que no esté lleno, eso no son los ojos de Dios. Los que están mirando son los ojos de Satanás. Y eso puede traer incluso para esa misma persona un daño. Porque ve quién da, quién no da, quién diezma, cuánto diezma, o quién no diezma. Mire qué tan delicado es esto. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando usted tiene buen testimonio, usted entra ahí acariciado por los ángeles. Usted cuenta las ofrendas con temor. Usted ama a sus hermanos, y aquel que no, usted ora por él.
Porque eso hacemos ahí. Oramos por aquellos que aún sus corazones están duros. Pudiéramos tener un mejor templo, pudiéramos tener un mejor lugar, pudiéramos congregarnos en un lugar donde tuviéramos un salón y no tener que estar a expensas orándole al Señor para que no llueva. Pero cuando los corazones se endurecen, tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Otras iglesias tienen más porque hay mucha más fe. Tienen más porque hay mucha bendición, hay mucha más bondad. Mucha. Quiero enseñarle algo para que vea qué tan importante es esto que le acabo de decir para el Señor. ¿Se acuerdan de Josué? ¿Se acuerdan de la toma de Jericó? La Biblia dice que las murallas de Jericó cayeron. Hubo una batalla, el pueblo de Israel venció. Mire esto que le voy a enseñar ahora. Cuando usted lee la historia, dice que las murallas de Israel, de Jericó, cayeron. Y cuando usted lee la historia de Israel, usted comienza a entender que el pueblo de Israel era extremadamente poderoso cuando estaba siendo guiado por Dios. Es decir, ese pueblo estaba guiado de una forma sobrenatural. Las cosas que hacían en números no coincidían y sucedía la victoria. Y usted decía, pero ¿cómo es esto? Era porque Dios estaba con ellos. Pero después de la toma de Jericó, un pueblo, un ejército sobrenaturalmente vencedor, llamémoslo así, se enfrenta a un rey y pierde. Mire esto. La Biblia dice que después de Jericó, Israel fue derrotado en otra batalla, que ellos subieron contra Jai. Y Josué les dijo, mira, no te lleves a todas las, mire esto, no te lleves a todos los guerreros, llévate 2,000 o 3,000 hombres nada más. Llévate 2,000 o 3,000 hombres nada más, que suban 2,000 o 3,000 hombres nada más. Yo no quiero que fatigues a todo el pueblo en estos que son pocos. No quiero que los inmiscuyas a todos porque no hace falta. Llévate 2,000 o 3,000 nada más. Pero la Biblia me dice que cuando ellos fueron a pelear con Jai, allí en aquel lugar Israel cayó frente a Jai. Allí en aquel lugar Israel tuvo que huir, fue dominado, fue vencido. 37 israelitas perdieron la vida. Pero no solo eso, fueron derrotados. Y no fueron derrotados de cualquier forma, fueron derrotados fácilmente. Y la pregunta es, ¿por qué Israel fue derrotada si el Señor estaba con ellos? ¿Por qué si Jehová los estaba guiando? Si les había entregado ya Jericó, si los llevaba frente a los reyes y les daba la victoria, ¿por qué? Frente a este pequeño y minúsculo grupo, frente a ellos, había sido derrotado. Te voy a explicar. Lo que sucedía es que había un solo hombre. Mire esto. En todo Israel había un solo hombre que tenía pecado en su tienda. Su nombre, Acán. La Biblia dice que el mismo Dios, el mismo Jehová, le dijo así a Josué: hay un hombre que tomó del anatema y que tiene pecado enterrado en su tienda, y por causa de ese hombre todos van a pasar por esto. Acán, este hombre, tenía un ídolo enterrado debajo de su tienda. No sé si debajo de la tierra, pero lo tenía allí en su tienda. Y Dios hizo sufrir a todo Israel y los hizo pasar por una gran derrota por causa del pecado en la vida de un solo hombre. Wow, a eso no lo sabíamos nosotros, porque muchas veces miramos a nuestro alrededor y no, pero yo voy a andar bien, andemos nosotros bien y que ande mal. No, espérate, porque ahí está la corrección. Si usted sabe algo, no lo deje desapercibido. Usted tiene que confrontarlo, porque eso puede dañar tu vida. Cuando yo fui en uno de mis viajes a Washington, está el Museo del Holocausto. Mire esto. Allí donde está el museo de cuando la guerra de Hitler contra los judíos y el mundo entero, la Segunda Guerra Mundial. Allí hay muchas fotos, muchos letreros, muchos videos y muchas cosas físicas de situación. Incluso hay un vagón de tren que te da una muestra de cómo eran las cámaras de gas. Ahí los metían a los judíos. Le decían que los iban a liberar, que los llevaban para la escuela, que los llevaban para el campito, que los iban a llevar de vacaciones. Así le decían hasta a los niños. Y los metían ahí, los encerraban, le ponían una manguera y encendían un auto de eso, un camión de eso, y los ahogaban.
Ahí se ven en las paredes de esos autos las marcas de las uñas de las personas. Y hay todo un vagón de esos que son planos, lleno, miles de pares de zapatos de hombres, mujeres, ancianos, de niños judíos que murieron en ese holocausto. Y usted se para ahí y eso es a cuero. Le llega a usted por aquí y le sale por los oídos. Es duro ese momento. Pero lo que más me llamó a mí la atención no fueron las cosas que vi. Les recomiendo, vaya, es gratis. Si a ustedes no les gusta pagar, vaya, es gratis. Todos los museos en Washington son gratis. O sea, sí, no va a ser que tampoco por eso pueda perderse la bendición. Mire, lo que más me llamó la atención fue un letrero en la pared de la historia de un hombre que dijo lo siguiente. No le voy a decir las palabras textuales porque no me acuerdo. Le voy a enfocar el mensaje. Piénselo de esta forma. Cuando vinieron por los romanos, no me preocupé porque yo no era romano. Cuando vinieron por los checos, no me preocupé porque yo no era checo. Cuando vinieron por los polacos, hablando de los fascistas, no me preocupé porque yo no era polaco. Cuando vinieron por mí, no tenía quien se preocupara por mí. El mensaje era, como decimos en nuestro país, cuando veas la barba de tu vecino arder, pon en remojo la tuya. Él no se preocupó porque no lo tocaba a él, más sin embargo, él no sabía que eso lo iba a dañar a él también. Solo tenía que esperar su turno. Y de la forma en que el hombre lo expresa y lo escribe, toca tu corazón y te abre los ojos, te abre el entendimiento para tú entender que hay cosas que van a suceder a tu alrededor y aunque tú creas que no es contigo, te van a afectar a ti. Hay cosas que pueden suceder dentro de una iglesia que nos pueden afectar a todos. Aquel hombre tenía un pecado escondido y todo el pueblo pagó con una derrota. Cuando usted lee la vida de David, David pecó varias veces. Tuvo pecado de asesinato, cuando mató a Urías. También tuvo pecado metiéndose con la mujer de Urías, siendo ella una mujer casada. Y esto le trajo grandes consecuencias. Cuando usted lee la historia, por culpa de estas dos cositas, quizás para muchos de nosotros no tan importante, porque hoy en día una infidelidad lo ven casi como normal. Un asesinato, mire, te cumples más en Cuba por matar una vaca que por matar a una persona. Y lo ve al mundo, la humanidad lo ve como algo normal, pero Dios no. Aquello le trajo grandes consecuencias a David. Una de las consecuencias que le trajo a David fue la muerte de su primogénito. Aquel primer hijo con Betsabé, el Señor se lo quitó. Así. Otra de las consecuencias que trajo fue que en su palabra ya el Señor se lo había dicho por haber hecho eso. Le dijo, tus esposas, tus concubinas van a ser, en otras palabras se lo voy a decir en buen lenguaje, van a hacer el amor. Uno de tus enemigos, en otras palabras, tu hijo, se va a acostar con todas tus mujeres frente a Israel. Y se acostó. Absalón se acostó con todas las mujeres de David en una azotea a la vista de Israel. Así lo dice la Biblia. Y le dijo también el Señor, y lo tercero que te va a pasar es que tu propio hijo, tu propia sangre, te va a traicionar. Las tres cosas le pasaron a David. Porque quiero decirte algo. Dios es buenísimo. ¿Haciendo qué, pastor? Ajustando cuentas. Dios no las olvida. Lo que hacemos trae consecuencias. Ahora, estas cosas le pasaron a David, solo a él. Quizás tuvieron algunos daños colaterales, pero hubo otro pecado de David que no solo le tocó a él. La Biblia dice que David censó al pueblo de Israel. Y que cuando David censó al pueblo de Israel, mire esto, cuando usted lee el libro de Crónicas, en el libro de Crónicas viene esta historia, no viene la historia de Betsabé. Dios se ocupó de hacerle entender a cada uno de nosotros que para él más importante era esto. Mire esto, ¿por qué? Que no lo que él hizo con Betsabé. El pecado con Betsabé, siempre te lo digo, fue un pecado vertical.
no fue un pecado horizontal. Pero el pecado de censar al pueblo no era ya un pecado vertical, no era con el hombre, era con él. Porque Dios le había dicho, no censes al pueblo. No cuentes cuántas personas tienes para ir a la batalla. Yo necesito que tú me creas y que tú vayas. Lo que pasa es que David quería saber el número de ellos y mandó a uno de sus capitanes a censar al pueblo. Quiero decirte, cuando Moisés estaba con el pueblo, Moisés tenía como 609,000 personas a su lado. Y cuando David era rey, tenía alrededor de 1.600.000 personas a su lado. Y Moisés con aquello vencía. Y David estaba preocupado. Mandó a censar, a contar al pueblo para saber cuántos valientes, cuántos guerreros a caballo o a pie tenía. Y lo que se manifestó de parte del siervo, en vez de fidelidad y lealtad, fue ignorancia e incredulidad. Aquella persona que demuestra frente a una promesa de Dios un espíritu de incredulidad, ofende a Dios. Le estás diciendo a Dios, tú no eres suficiente. Yo tengo que contar a ver con lo que cuento. ¿Quién te ha dicho que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer con lo que tú tienes? Si fuera a hacerlo con lo que nosotros tenemos, nunca jamás podría hacer nada. Y por esto tuvo 3 problemas grandísimos. Dios le dijo, te voy a escoger, te voy a dar a escoger. Es que Dios es tan misericordioso, iglesia, que nos da hasta escoger el castigo. Dime qué prefieres. Primer problema que te voy a enseñar: 7 años de hambre en la tierra donde tú vivas. Está difícil eso. Bueno, hay pueblos que llevan 62. 7 años de hambre. Escuche esto. 7 años de hambre en la tierra donde tú vives. Eso significaba la muerte de muchas personas. Segundo castigo que te voy a dar. Escoge tú el que tú quieras, David. Que huyas delante de tus enemigos por este tiempo y que tus enemigos te persigan. Esa no le gustó, ese sería su orgullo. Y el tercero que te voy a dar era: 3 días haya peste en tu tierra. Este último fue por el que él se inclinó y decidió escoger, y le dijo al profeta, ok, 3 días con peste en la tierra. Pero lo más curioso de todo esto, a pesar de haber fallado y a pesar de haber pecado como lo hizo, fue la palabra que salió de él. Quizás en esos días escribió uno de los salmos, el Salmo 40, cuando él estaba pasando por esas cosas. Léalo después. Pero una de las palabras más poderosas que salió de la boca de David fue cuando él escoge esa opción y le dice a sus discípulos, a sus seguidores, a sus soldados: caigamos, porque Dios le dijo, ok, 3 días haya peste en tu tierra. ¿Quieres esa? Sí. Y le dijo a aquellos, ¿saben por qué yo escojo esto? Y le dijo con estas palabras literalmente: caigamos en manos de Jehová, pues sus misericordias son muchas. Es decir, que me castigue él, Señor. Quizás a mitad de camino se arrepienta, porque sus misericordias son muchas, y no me siga castigando. Bueno, hermano, quiero decirle que más de 70,000 personas murieron. Más de 70,000 personas de Israel murieron por el pecado de un hombre. Yo quiero que usted mire al que tiene a su lado y le diga: mi pecado tiene consecuencias. Tu pecado tiene consecuencias. Tu pecado tiene consecuencias. Tu pecado, mi pecado tiene consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias no van a llegar solo a mi vida, no van a llegar solo a mi casa. Van a llegar a la casa de mis hermanos, a la casa de mis hijos, a la casa incluso de aquellos que me protegen. Porque el pecado tiene consecuencias. Satanás siempre estará detrás de tu incredulidad. Porque tu incredulidad no te da gobierno, te desactiva y él toma control y gobierno sobre tu vida. Por eso fue que Jesús, cuando entró en Nazaret, no pudo hacer muchos milagros por causa de la ¿qué? Incredulidad de aquellos, dice la Biblia. La falta de fe, la falta de confianza al Dios eterno. Yo quiero decirte algo: Dios puede hacer mucho con un hombre que le crea, pero nada con alguien que dude. Nada con alguien que dude. Ahora entienden por qué a veces soy tan exigente. Ahora entiendes por qué a veces le pido al grupo ciertas cosas que quizás ellos, por falta de experiencia o falta de madurez que alcanzarán en su momento todos ellos, no tengan. Porque no quiero
no puedo ni debo permitir que paguen justos por pecadores. No quiero, no puedo, ni debo permitir que paguen justos por pecadores. Quien quiera servirle a Dios, que ande en santidad y sin pecados ocultos. Porque Dios revela todo. Dios, mira qué hermoso esto, no puede darte victoria cuando hay un pecado encerrado en tu vida. Tan fácil es pecar, hermano, que hasta no perdonarlo es. Si hay alguien que no has perdonado, hay un pecado en ti. Le has dado una llave a tu enemigo. Tercer punto con el cual termino en esta mañana. Es imposible llevar una iglesia sin el Espíritu Santo. Isaías capítulo 11 verso 1 al 5 nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el vástago. La rama, Isaí, David, el vástago, Jesús. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Hablando ya directamente de Jesús. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Aquí están los de espíritu, lo que hay que pedir, los de palabra que hay que pedirle al Señor. El espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender, diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con la lengua, con las palabras que salen de ahí, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Espíritu de sabiduría estará sobre él. La sabiduría, cuando usted busca la definición de sabiduría mundana, la definición de sabiduría que te entrega el mundo es limitada, es inadecuada. Es algo que es, llamémoslo, un conocimiento alto. Pero la sabiduría que te entrega Dios es divina y sirve para conocer los planes y los propósitos del Dios de los cielos. Esa sabiduría te enseña a saber cómo actuar, cómo accionar. Te enseña a percibir lo que otros no pueden percibir. Te enseña a juzgar lo que otros aún ni pueden ver. Eso no lo hace la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios. Proverbio nos dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y entendimiento. ¿Es qué? Bienaventurado. Su ganancia es mejor que la plata y el oro, y es más preciosa que las joyas. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y entendimiento. Una iglesia llena del Espíritu Santo será una iglesia que triunfe en las batallas. Una iglesia llena del Espíritu Santo será una iglesia que logre las metas. Una iglesia llena del Espíritu Santo será una iglesia que conquista territorio, que destruye tinieblas, que vence la enfermedad, que alcanza el cielo. Es una iglesia que disfruta la eternidad. Dios va a usar, escucha bien lo que te estoy diciendo. Hoy, domingo, Dios va a usar a hombres, a mujeres en estos últimos tiempos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque con ellos dirigirá su iglesia. Con ellos dirigirá su iglesia. Con ellos dirigirá su iglesia. Padre, hoy venimos delante de ti por esta palabra que tú nos has entregado, Señor, en esta mañana, pidiéndote que tu Espíritu descanse sobre nuestras vidas y nos guíe hacia toda verdad. Padre, que podamos, Señor, huir de las tentaciones y el pecado, para que nuestro testimonio, Señor, no sea un arma en manos del enemigo, sino, Padre, en manos
tuyas que nos permitan, Señor, llenarnos de poder y autoridad. Que nuestro caminar no sea un caminar, Padre, como los del mundo, sino sea un caminar como el de tu Hijo Cristo Jesús. Que nos llenemos de ese Espíritu, Padre, de ese Espíritu Santo, Padre, que empodera al cristiano y levanta las manos caídas. Que nos permite con tu espíritu de sabiduría tomar decisiones correctas. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que derrames de tu espíritu sobre toda carne. Que toda lengua pueda confesar siempre que Jesús, tu Hijo, es tu Hijo y que es el Señor. Y que podamos entender bajo esta palabra que hoy hemos recibido, Padre, que en estos últimos tiempos este Espíritu, Padre, será el Espíritu que guiará al mundo, que guiará a los hijos, Padre, porque los hijos dominarán y tomarán control. Porque la autoridad tuya, Señor, nunca ha flaquecido, Señor. La autoridad tuya en la iglesia nunca ha mermado, ha estado ahí latente y poderosa para aquellos que con temor y amor se acercan a tu presencia. Padre, porque hay personas, Padre, que no saben leer. Hay personas que no saben escribir, Padre. Hay personas que no tienen estudios, Padre. Hay personas que quizás no cumplen los requisitos del mundo, Padre, pero cumplen los requisitos del cielo. Adoran, exaltan, temen, aman, ayudan, bendicen y son de bendición. Y a esos tú le has entregado reino y dominio. Padre, en el nombre de Jesús, levanta una iglesia poderosa en este lugar. Una iglesia que no tema ir en contra del mundo para estar a favor del cielo. Una iglesia que no levante las manos delante de los Baales, pero que doble sus rodillas delante del Dios de los cielos. Una iglesia que no ceda al imperio romano, porque Roma no tiene jurisdicción dentro del pueblo de Dios. Pero sí una iglesia que siga las leyes divinas, que ame a su Creador y a su Redentor, Padre. Padre, en esa iglesia estamos hoy. Que esta iglesia columna de fuego no sea simplemente una iglesia. Padre, que esta iglesia sea una casa de profetas. Que esta iglesia sea una escuela de profetas, una escuela de apóstoles, de pastores, maestros, de evangelistas, Padre. Porque cualquiera, Padre, puede predicar una palabra, Padre, pero cualquiera no puede pastorear una congregación. Padre, cualquiera puede traer una palabra motivadora, pero cualquiera no puede ponerse en las manos de tu espíritu para llenar de bendición al pueblo. Padre, levanta hombres y mujeres entendidos en los tiempos, como los hijos de Isaacar, Padre. Que haya entendimiento, Padre, y que otras congregaciones, que otros ministros vengan a nosotros a pedirnos consejería. Vengan a nosotros a pedirnos el consejo del cielo, Padre. Porque nuestra comunión, nuestra interacción y nuestro seguimiento con tu espíritu dará y proveerá entendimiento a nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y no lo hacemos para nuestra gloria, sino para que tú seas glorificado. Para que el mundo pueda ver al Dios que le servimos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria. A ti sea la honra. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Aleluya.